Pues muy buenos días, bienvenidas a este webinar sobre emprendimiento, maternidad, ser ama de casa y no volverse loca, ¿sí? Me gustaría un poco, por supuesto, que podáis preguntar, porque muchas en el formulario habéis dejado un poco pues inquietudes o vuestra situación, así que las que estéis aquí, pues aprovechar para trasladar lo que queráis, ¿vale? No se trata de que yo haga un monólogo, sino que me gustaría que pudierais participar y pues a mí me pasa esto, yo me siento así, ¿no? Porque al final entre todas podemos tejer un discurso que nos sea más propio, que no sea nuestro, alejado pues del patriarcado y alejado de todo lo que estamos acostumbradas, que es que el mundo se nombre en masculino y el mundo laboral es masculino. Sabemos que el mundo del hogar, ¿no? Que es totalmente femenino y que viene con ese traje que nos ponen de niñas, desde que nos regalan la mini cocinita, el mini carrito y el mini bebé. Entonces, el tema de la casa lo tenemos integradísimo. Pero vivimos en un sistema que es masculino. Entonces, cuando llegamos a la maternidad, te llevas un hostiazo del copón, ¿vale? Y sobre todo entiendo que la mayoría que estáis aquí es porque estáis a tope con la crianza, sea que tengáis bebés pequeños o sea que tengáis criaturas más grandes, porque está claro que trabajar o emprender o tener tu propio negocio o abrirte una cuenta de Instagram en la que quieres compartir y que por supuesto forma parte de tu mundo laboral, siendo una madre consciente y una madre que está, ¿no?, a full con sus criaturas, pues es harto complicado. Está claro que es diferente emprender o tener tu negocio si dejas a tu peque a las 8 de la mañana en la guardería y lo recoges a las 5 o a las 6 de la tarde. Todas tenemos claro que es diferente cómo se puede, ¿no?, trabajar en esa tesitura. Pero ¿qué sucede? Las que tratamos un poco de atravesar el sistema educativo o que entendemos que el sistema educativo es totalmente anticriaturas y anticuerpos vulnerables, entendemos que el sistema en el que vivimos es anticuerpos vulnerables y que por lo tanto decidimos pues tomar las riendas o darle otro enfoque. Y que queremos además pues tener nuestro propio negocio. Pues es complicado, es muy complicado, porque es una triple jornada lo que estamos haciendo. Si revisamos un poco la vida de nuestras bisabuelas, que sí que estaban abocadas, ¿no?, a la buena esposa, la buena madre, a cocinar, a coser, a hacer los remiendos de la casa, las compras y ocuparse de todos los churumbeles y la mayoría pues sin acceso a los estudios ni acceso al mundo laboral, ¿no? O sea, o un mundo laboral pues también muy precario. ¿Qué sucede? Que nosotras al final no somos ya de una generación que hemos tenido acceso a los estudios, que tenemos acceso al mundo laboral libre dentro de este sistema capitalista, lo libre que puede ser, que además tenemos el traje de mujer y asumimos con una férrea responsabilidad la casa, y aunque haya casas que haya una repartición del 50%, sabemos que la mujer lleva la carga mental a nivel de organización, de lo que falta, de lo que hay que hacer, de lo que hay que comprar. Llevamos una carga mental interna muy heavy con el tema del hogar. Más el mundo laboral remunerado, porque queremos ser independientemente, económicamente independientes, o porque queremos nuestra carrera profesional o algo laboral que a ti te gusta, que te apasiona, que es tu sueño, que es tu objetivo. Y a esto le añadimos la maternidad. Una maternidad que además nos atraviesa, que nos revoluciona, que queremos estar presentes, que queremos acompañar los procesos de nuestras criaturas. Es que el día tiene 24 horas para todo el mundo. El día tiene 24 horas. Entonces, la casa no cobramos nada, no tributamos, no, con los hijos, por mucha dedicación y muchas horas, ni nadie te paga ni nada. Y después tenemos pues, el mundo laboral en el que sí que buscamos tener esa compensación económica. Pero es que es una triple jornada la que estamos haciendo. ¿Cómo podemos llegar a sostener esto? Esto es harto complicado, esta triple jornada que tenemos ahora mismo dentro de una familia nuclear. Mamá, papá, bebé. Hemos perdido el tejido conectivo, hemos perdido el tejido familiar, el tejido tribal, incluso el del pueblito, ¿no? Esos pueblitos chiquitos de antaño donde había mucha más vida familiar, vecinal, en el que la gente se podía echar una mano. Y de hecho, la estructura del hogar ha cambiado muy rápido en poco tiempo. Ya no estamos 3 o 4 generaciones en la misma casa, ya no estamos
conviviendo con primas, tías, vecinas, cerca. La casa ha pasado a ser el lugar donde comemos, dormimos y nos la pasamos limpiando. Listo. La casa ha perdido el nacer y morir, el acompañar todos los procesos, esas charlas en la cocina. Hemos perdido también estos vínculos femeninos que tan importantes son en el posparto. Porque el posparto sola en casa, por mucho que te guste tener un bebé, sabemos que es muy duro, es muy intenso y es muy duro y es muy de bajón, pero cuando lo estamos compartiendo con nuestra madre, tías, primas, hermanas, tenemos mujeres alrededor, sabemos, por muy bien o muy mal que te lleves, o por mucho que te estén diciendo teta otra vez, sabemos que al final es un sostén que psicológicamente es un gran apoyo. Entonces debemos entender que ni las criaturas son pequeños tiranos, ni, hostia, mi bebé, qué malo es para dormir, que se despierta 8 veces por la noche, ni tú eres una persona débil o una persona floja, que no eres capaz de sostener esta crianza con apego que ponen los libros, sino que tenemos un sistema, unos horarios, unas exigencias, que es anticuerpos vulnerables, es antimaternidad y es anticriaturas, unido a esta familia nuclear. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos haciendo una tarea titánica. O sea, esto lo tenemos que tener clarísimo, clarísimo. Estamos haciendo una tarea titánica que nos supone una exigencia mental y emocional sin precedentes, ¿vale? Cuando tenemos clara esta premisa, te puedes permitir conectar con esta vulnerabilidad tuya y decir, vale, yo no es que soy débil, es que lo que estoy haciendo es, dentro de un sistema educativo, sanitario y económico que es nefasto, estoy tratando de criar, de maternar y de emprender. Entonces, hay evidentemente cosas, herramientas o tips que nos permiten sostenernos a nosotras mismas para no volvernos locas. Pero siempre tenemos que tener claro el marco en el que nos estamos moviendo, porque si no, nos vamos a sentir débiles. Con lo cual, partiendo de este marco en el que nos estamos moviendo, que os he explicado, hay cosas con criaturas pequeñas que son indisociables, como es el uso de portabebés. O sea, si no utilizamos portabebés para criar, si no tenemos el porteo en la ecuación maternal, va a ser todo mucho más complicado. Con lo cual el porteo es una herramienta feminista, es una herramienta genética, fisiológica, emocional, es una herramienta que forma parte de nuestra historia biológica y que nos va a acompañar en este posparto a reducir malestar a nivel hormonal, es decir, el porteo tiene un montón de causas y efectos. No es solo cojo el carro o cojo la mochila, sino que el porteo tiene un efecto directo en nuestro cuerpo, a nivel físico y a nivel emocional. Y, por supuesto, en el de las criaturas. Con lo cual, tenemos que meter portabebés dentro de la relación en todos los pospartos. Y esto es algo que ya tenemos que tener clarísimo, clarísimo. Y lo que está costando, porque al final las mujeres embarazadas siguen con esas listas de minicuna, cuna, cuna convertible, cuna de viaje, carrito, hamaquita, de 80.000 cachivaches, que todos son de dejar al bebé. Con lo cual el bebé constantemente reclama el cuerpo materno y entramos en este ciclo de duermo bebé, dejo bebé, me siento al ordenador, se vuelve a despertar, cojo bebé y se viven mal los primeros meses, que tendrían que ser meses muy gozosos y plenos, intensos, pero plenos. Cuando ponemos porteo, colecho y teta, estos 3 pilares hacen que los primeros meses sean orgánicos y relajados. Y entonces nos da la sensación, como me ha pasado a mí siempre, de que con tener un bebé te puedes montar 80.000 empresas. Yo en 2005, en mi primer embarazo, fue que me metí de lleno a la investigación del mundo del porteo y además tenía un paño africano Masái, que fue, yo creo que la gran conexión o el hilo conector para mí con la maternidad. Y por supuesto, cuando nació mi hija, empecé a portearla desde el principio porque era la única manera de que la nena estuviera bien, no llorara. Y entonces a mí me dio la sensación de un montón de libertad, de un montón de independencia, de un montón de autonomía, de tener las manos libres. Yo, que soy una persona muy inquieta, en 2007 monté porteo natural. Pero claro, los primeros meses, teta porteo colecho, coño, yo sentía que podía subir al Kilimanjaro. Pero empiezan a gatear, empiezan a caminar, empiezan a hablar. Y algo muy importante, si estamos con nuestro propio negocio y queremos estar presentes en el día a día de nuestras criaturas y no delegar esa crianza o delegarla las menores horas posibles, es que tenemos que adaptar la casa. Y esto es otro
gran pilar que nos va a aparecer en la crianza después de los primeros meses. Tenemos que adaptar el hogar. Si tenemos un hogar adaptado, y con hogar adaptado no me refiero que en el comedor de tu casa pongas la panera de la cesta de los tesoros y una alfombra y un espejito Montessori. No. Me refiero al conjunto de tu hogar, que lo revises porque ya te va a acompañar hasta la adolescencia. Un hogar donde va a haber rincones con cestos, con materiales no estructurados, con materiales naturales no estructurados, con bloques de madera, con trapitos, con muñequitas, etc. Que en la casa haya rincones. Normalmente, donde vayas a pasar más tiempo, es decir, si tú eres de las que se lleva el ordenador al comedor, adapta ese comedor para que tú puedas estar en el ordenador y tu criatura esté explorando, jugando, y que no vivamos en un ataque cardíaco permanente de no, esto no toques esto. ¿Vale? Entonces tenemos que gatear por la casa, viendo los peligros que hay, viendo las cosas que no queremos que se toquen y por lo tanto apartándolas, y adaptando rincones. Cosas tan tontas como que en la entrada hay un perchero a su altura, que en la cocina todos los armarios que no queramos que se abran, pues bloquearlos, y en los bajos de los armarios aprovechar para poner pues todos los tuppers, cosas de silicona, que el bebé puede estar sacando e interactuando mientras tú estás cocinando. Idem en el comedor. La cajita con los cuentos, diferentes cestitas con materiales, la cocinita, todas aquellas cosas que van a hacer que tu hijo explore, juegue, cree, mientras tú puedes estar trabajando. Pero si no tenemos una casa adaptada, si seguimos con el concepto de habitación del bebé, donde el bebé duerme, se viste y juega, y tiene un cesto con todos los juguetes dentro, no hay ninguna motivación para explorar ni para jugar. Con lo cual, te va a estar reclamando porque la casa no es interesante. Pero si tú haces que la casa sea interesante para explorar y para jugar, vas a tener muchos momentos de sentarte en el ordenador. Y que hayas hecho la casa segura. O tapar enchufes, o mirar los picos, los cantos para que no se golpeen, puertas que tienen que estar cerradas, lo que sea. Tienes que explorar tu hogar para conocerlo y hacerlo interesante. Este punto también es muy, muy importante. La casa adaptada y los primeros meses el porteo. Y esto ya te va dando una base. Es decir, lo que nos permite, yo os hablo desde mi experiencia como madre homeschooler, es decir, que no pasamos por el sistema educativo hasta que la nena tenía 11 años, he ido teniendo más hijos, pero os pongo el ejemplo de la mayor porque yo tenía 22 años cuando la tuve, tenía 23 años cuando monté porteo natural, con lo cual esa experiencia creo que con el primero es en el que no tienes herramientas ni tablas, después con los años las vas adquiriendo, por eso os hablo de mi primera experiencia. Entonces, el hecho de emprender con una bebé tan pequeña, más todos los años de homeschooler que vinieron, de homeschooling, lo que te permite es conectar con herramientas internas que en el sistema educativo no se aprenden, que en la universidad no se aprenden y que en los libros no se aprenden. Y ahí es donde yo veo la carencia, que vivimos en un sistema desmadrado. No se habla de maternidad, no se habla de cuidados, no se habla de emprendimiento, no se habla. Tanta raíz cuadrada, tanto mínimo como múltipla, y no nos hablan de cómo dar de alta de autónomos o cómo hacer la puñetera declaración de la renta, que serían asignaturas de recibo. Entonces, cuando llegamos a la maternidad sentimos que nos tenemos que sacar un máster en maternidad porque tienes que leer de sueño, de lactancia, de baby-led weaning, de motricidad libre, de porteo y te tienes que sacar un máster express, pero también tienes que sacarte un máster express en emprendimiento porque no tenemos ni pajotera idea. Entonces, el hecho de estar con tu criatura, lejos de ser un es que no tengo tiempo, es que me siento al ordenador y me reclama, es que me siento al ordenador y pasa algo. Adapta la casa, haz una casa interesante, piensa materiales, crea materiales con cartón, haz cosas. Y tu bebé va a estar mucho más entretenido, explorando, mirando, jugando, cerca tuyo y tú vas a poder hacer. Pero claro, hay algo que tenemos que aprender, que es hacer un on-off. Y esto quizás es de las cosas más complicadas, pero se puede, porque al final todas no somos tan dispares las unas de las otras. Tenemos muchas cosas. Cuando yo digo lo del on-off, es el tema de que estás en el ordenador haciendo algo, pasa algo con tus peques, que se hayan peleado, que la hayan liado parda o lo que sea, tú tienes que desconectar de aquí y conectar con ahí.
¿qué pasó, mi amor? Acompañar esa frustración, lo que esté sucediendo, ese problema. Apagar, ¡bum! Y volver al on de donde estabas. Y esto quizás es el clic más complicado, pero se puede hacer. Es algo que se aprende, como ir en bicicleta. Todo se aprende, todo se puede trabajar, incluso la memoria. Entonces, no desesperarnos. Cuando nos desesperamos, bloqueamos los procesos del cerebro, los bloqueamos del todo. Empezamos a generar cortisol y ahí es imposible crear. Con el cortisol no podemos crear. O sí, o sí, porque en momentos más desesperados, a lo largo de mi carrera, momentos económicamente muy complicados, momentos en los que ya no eran bebés, ya estaba el segundo, pero ya no eran bebés y ya había, ¿no?, mucha más interacción en la casa, costaba más concentrarse y parece que si no tengo endorfina, si no tengo oxitocina, no voy a poder crear. Pues también se puede. Con el estrés aquí, te lleva a un punto a veces de desesperación que conectas con algo y se te ocurre una idea. Con lo cual, no nos bloqueemos a nosotras mismas, no nos digamos no puedo, no nos digamos como estoy mal, como no tengo tiempo, no me puedo sentar al ordenador a hacer nada, como estoy estresada, no puedo hacer nada. ¡Ey! Desde la más oscura desesperación, las mujeres también creamos cosas maravillosas. Con lo cual, podemos trabajar desde la luz y a veces trabajamos desde la sombra. Y está bien. Somos cuerpos vulnerables, somos seres vivos, somos mamíferas. No somos un puñetero potus, ni una pared. Somos seres vivos. Entonces, dejar de enviarnos mensajes negativos constantemente. Hoy estoy fatal, estoy premenstrual, los peques no han parado, no he dormido, estoy cansada, estoy estresada, estoy agobiada, la mierda de crisis vital que estoy teniendo. Todas pasamos por ese punto también. Y ahí también podemos crear cosas maravillosas. No penséis que no, porque yo he pasado por luces, por sombras, por diferentes épocas. Como os decía, Porteo Natural empezó en 2007 y en 2010 empezamos a crear las primeras formaciones que impartimos en 2011 y de ahí nació Porteo, que es la escuela donde impartimos las formaciones de asesoras de porteo y el próximo curso de porteo de profundización para madres frikis. Y también fue un reto, por supuesto. También en 2011, junto con Laura Roch, creamos los abrigos Momago. Yo estuve en la empresa hasta 2017. Con lo cual, ya veis que se pueden crear proyectos grandes además, proyectos pequeños, hago colaboraciones en otros espacios, como la formación de Douglas Miman, pues hacer pequeños proyectos o proyectos grandes maternando y estando presente. Porque os repito, para mí la opción de dejo mis hijos a las 8 de la mañana y los recojo a las 8 de la tarde, para mí no era viable. La principal función para mí era estar presente. Y entonces es un conjunto de malabares que hacemos. Casa, peques, negocio. Pero, como os decía, para que se ha introducido más tarde, porteo en la primera etapa, casa adaptada después y después entender que tanto en la luz como en la sombra puedes trabajar. Otras cosas interesantes, como os comentaba antes, dentro de esta familia nuclear y este sistema tan desconectado en el que vivimos, porque el sistema capitalista es un sistema frío, es un sistema patriarcal, es un sistema muy masculino con mucha testosterona, es un sistema de pisar a los demás, tenemos que recuperar la cultura matrística. De todo lo que os estoy hablando, por supuesto, en el curso de profundización para madres frikis lo exploro muchísimo en los primeros temas, con lo cual si a alguna le interesa continuar, ahí lo vamos a ver. Tenemos que recuperar la cultura matrística, tenemos que recuperar esta cultura empática, amorosa, que pone los cuerpos en el centro, esta cultura, ya no que haya que venerar lo femenino, sino cuidar, poner en el centro los cuidados. De hecho, la palabra matrística un poco viene a sustituir matriarcado, porque matriarcado viene de arcos, de mandar, como patriarcado, y el matriarcado y el patriarcado no tienen nada que ver. Matriarcado no existe, es como el embrismo, no existe. No existe. Existe la matrística.
No es una cultura de mandar, sino que es una cultura donde había mucha más igualdad y de hecho lo que se han llamado matriarcados hoy en día, evidentemente, culturalmente han ido mutando, pero si nos vamos atrás en la historia, lo que encontramos son culturas matrísticas. Y esto es muy interesante porque creo que lo que estamos haciendo con la crianza con apego realmente es recuperar estos lazos, este sentir femenino, este útero palpitante, este cuerpo, ¿no?, cargado de fluidos. Creo que esto lo estamos poniendo en el centro, no solo poniendo a nuestras criaturas, sino también a nosotras y los cuidados del resto de la familia. Otras cosas interesantes que podemos hacer para sobrevivir y no volvernos locas y que lo tenemos al alcance de la mano es la naturaleza. La naturaleza. Se han demostrado ya largo y tendido los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, en el mar, en el verde, en el río, en la montaña, reducción del cortisol, de la adrenalina, del azúcar en sangre, de la presión arterial, y de ahí tenemos frases como necesito que me dé el aire, voy a oxigenarme, necesito salir. ¿Por qué necesitamos salir? Porque no estamos diseñados para estar entre cuatro paredes encerrados. Hemos evolucionado a lo largo de la historia en la naturaleza, no encerrados. Encerrados era para dormir, sean cabañas, sean cuevas, lo que sea. Pero no como tenemos hoy en día, que nos pasamos el día con luz artificial y encerrados entre cuatro paredes. Y esto para el cerebro también es demoledor. También te pueden surgir grandes ideas, cogiendo al peque yéndote al parque, yéndote a una zona de arboleda. Si tenéis cerca campos, olivos, el mar, aunque sea un jardín de la ciudad, iros, porque el cerebro se resetea. Y también nos pueden surgir grandes ideas. Cosas tontas como el reel que se me acaba de ocurrir, el post que me acaba de ocurrir, la camiseta que voy a coser que se me acaba de ocurrir, lo que sea del ámbito vuestro. La naturaleza como gran espacio sanador, como gran espacio de desbloqueo, pero no solo ir, me pongo debajo de un árbol y a ver si me inspiro. Descalzaros, quitaros los zapatos y los calcetines, meter los pies en el césped, en la tierra, en el agua, donde sea, meter los pies. Y dirás, hostia, es que tú eres como muy hippie, muy radical, muy... No, no, todo esto está científicamente demostrado, no me lo estoy inventando. Podéis buscarlos esto. Descalzaros en la naturaleza. Cuanto más profundo sea el bosque, es decir, la arboleda más frondosa, más fitoncidas hay, que son unas sustancias que los árboles tiran, que repercuten en nuestro sistema inmunológico. Por eso os digo, no se trata de que me baje a la calle a buscar un árbol de estos pelaos que tenemos en las calles y te pongas debajo a sanarte. Que también, coge el árbol, abrázalo, la gente te mirará rara, pero tú a lo tuyo. Sino que busquemos, si tenéis posibilidad de bosque, pues coges al crío, te llevas los cacharritos de la playa en una bolsa, yo los tengo en el coche, yo os he colgado fotos en el mar, en el bosque y con la nieve. Tú tus cacharritos de playa siempre en el coche y te vas un poco al monte. Tu crío jugará, saltará, explorará, gateará o se comerá las piñas o jugará con la tierra. Y tú hundes los pies y te llevas contigo siempre una libreta con un boli, siempre en tu bolso, siempre. Y apunta cosas que te vengan a la cabeza. A veces es una frase, a veces no es una palabra. La naturaleza nos permite desbloquearnos y conectar. Todas las mujeres, y permitirme que hable de mujeres y no de hombres, porque yo he nacido en un cuerpo de mujer, con un ciclo hormonal, con unas hormonas, con un ciclo menstrual, con lo cual yo tengo que hablar desde el cuerpo femenino y no desde otros cuerpos. Todas las mujeres somos sumamente creativas. Brutal lo creativas que llegamos a ser. Brutal. Yo me quedo flipando. Creativas, sea para escribir, sea para pintar, sea para hacer avalorios, sea para bailar, sea para cantar, sea para lo que sea. Pero todas tenemos mucha creatividad dentro. Y esta creatividad es la que tenemos que llevar al negocio, la que tenemos que llevar a nuestro emprendimiento. No olvidar que eres muy creativa. No olvidar que tu útero no solo gesta bebés. Cada puñetero mes sueltas un óvulo que va a un receptáculo, que es el útero, que es muy creativo. De hecho, el porteo inuit, la capucha, tiene forma de útero.
porque hay una transición de la vida dentro a la vida fuera. Pero es que nosotras cada mes gestamos en este útero. Nuestros propios proyectos, a nosotras mismas, nuestras luces y sombras, todo está en el útero, que es un cáliz de vida. Cuando todo esto, que parece muy espiritual y muy... Pero al final para mí es como la unión de los estudios científicos, la parte emocional, la parte corporal, carnal, la parte espiritual, los libros. Cuando todo esto, ¿no? Esta baraja de cartas, te la pones sobre la mesa, es cuando empiezas a romper prejuicios, clichés, empiezas a atravesar la cultura y empiezas a sumergirte realmente en la matrística. La naturaleza como espacio, pero hay dos grandes temas que tampoco podemos olvidar y yo sé que es difícil cuando somos madres, muy difícil. Una es la alimentación y la otra es el movimiento o deporte. Y son dos grandes temas que cuando llegamos a la maternidad nos cuestan horrores, porque ¿quién tiene tiempo para cocinar? Si con lo fácil que es meter un tarrito de arroz en un microondas un minuto y meterle una lata de atún con un aguacate. Esto lo podemos hacer un día que voy tarde, un día que hemos ido de culo, un día que nos hemos empanado en el bosque y Dios, mira, de perdidos al río, tú, un tarrito de arroz al microondas con un aguacate y una lata de atún. ¿Podemos vivir así? No. Lo mismo que un día comerte un bocadillo. ¿Podemos hoy comer un bocadillo? Sí. Porque hemos ido de culo, pues un bocadillo. ¿Nos vamos a morir por no comer un puchero hoy? No. Pero son cosas puntuales. Y la alimentación ocupa demasiado espacio. Mental, de qué comprar, de qué preparar, y físico, de hacerlo. Yo recuerdo que mi abuela cocinaba muchísimo y cocinaba muy bien. Pero claro, también trabajaba, también cosía la ropa, se ocupaba de la casa, de los hijos. Pero claro, no tenían internet, no tenían Netflix, no leían tanto como nosotras, o no leían directamente. No tenían Instagram. Tenemos tantas distracciones que hacen que el tiempo para nosotras no se dilate. Y cuando pensamos en nuestras abuelas o bisabuelas, Dios, ¿cómo coño lo hacían, tío? 5 hijos, trabajando, se levantaban a las 4 de la mañana, a las 12 de la noche, estaban haciendo la comida del día siguiente, cosían la ropa. ¿Qué hacían? Bueno, nosotras tenemos muchas distracciones. Y también tenemos tiempos de ocio, de compartir en familia, de salir, de hacer, de ir a una visita guiada, cosas que no se hacían antes. Con lo cual no nos podemos comparar y pensar, somos unas flojas porque mi abuela hacía todo esto y yo no soy capaz. Es otra época, es otro entorno, con otros inputs, con otros estímulos. ¿Vale? Y eran personas que a los 60 años ya iban con el moño, el pelo blanco y parecía ya que se les acababa la vida. Y nosotras llegamos a los 60, mi madre tiene 60, y yo la veo una tía normal. No parece una vieja. ¿Me explico? Yo se lo digo así, en plan dramático, para que se entienda. Con lo cual la alimentación es importante y es un puñetero quebradero de cabeza, porque comemos muchas veces al día y nos empecinamos en comer cada día. Y es una carga que llevamos, con lo cual también yo lo que he empezado a hacer con los años es dedicar 2 días a cocinar mucho, meterlo en tuppers, tener la nevera llena de tuppers y el congelador con tuppers. Y eso facilita. O el fin de semana, rollo el domingo, tienes más tiempo, pues oye, te pones ahí con tus hijos, venga a ayudarme, venga, vamos a preparar cosas. Y ya te guardas 8 o 9 tuppers para la semana. ¿Cómo? 50 para hidratar, ¿sabes? Vale. Pero tenemos que darle importancia a la alimentación porque la alimentación es el combustible, es el motor. Si se apaga, volver a entrar al link, ¿vale? Si se apaga, volver a entrar al link. Con lo cual tenemos que darle a la alimentación un espacio, nos lo tenemos que montar como podamos porque es el combustible para el cerebro y para esta creatividad y para que este cuerpo funcione. Y el otro gran tema es el movimiento y el deporte, igual que hemos dicho que es importante la naturaleza y la alimentación, sino el movimiento. Las mujeres tenemos músculos de pies a cabeza. A lo largo de la historia evolutiva y por los restos arqueológicos se ha visto que las mujeres cazaban, batallaban. Estamos diseñadas para cargar peso, no somos el sexo débil, tenemos músculos, si los movemos y los trabajamos se ponen duros, se ponen fuertes y se ponen grandes. No podemos sacar el movimiento de nuestra vida, sin movimiento nos encarcaramos, sin movimiento envejecemos. De hecho, hay una especie
animal en el mar, que no me acuerdo si se llaman acias, que tiene cerebro y se van desplazando por el mar y cuando encuentra una zona con comida favorable, con unas mareas favorables, con un movimiento favorable y demás, se aposenta ahí y lo primero que hace es comerse el cerebro. Ella no se mueve. Con lo cual necesitamos movernos. Pensar y moverse va junto. No podemos tener una vida sedentaria y repercute en la creatividad, repercute en la salud, repercute en la energía y repercute en el descanso. Cuando nos movemos mucho, también descansamos mejor. Hay menos insomnio y va a hacer que ese rato, esas 2 horas, 3 horas o 4 horas de corrido que tu peque te permite dormir antes de volver a hacer teta, las duermas y las descansas. Y en esto a mí me gusta mucho el porteo, desarrollé toda una parte en las formaciones que es fit porteo, es hacer deporte con las criaturas. Desde el principio, ya manteniendo un embarazo activo, pero después también podemos tener un posparto activo, aunque en el embarazo no lo hayamos hecho. Las criaturas no son un freno, son un trampolín. Y ahora sí me gustaría dejaros un pequeño espacio para que preguntéis, para que comentéis. Como os decía, muchas me habéis dejado en el formulario escritas cosas, pero prefiero que lo digáis aquí y a ver si podemos hilar un discurso útil para todas. Porque si no, ya veis que yo es que me enrollo como una persiana. Venga. Yo sé que me explico súper bien, ¿eh? Pero preguntad, decid, hablad, coño, este espacio es nuestro, aquí te puedes cagar hasta en la vecina si tú quieres. Este espacio es Hola, nuestro. Hola, corazón. buenas. Bueno, yo soy Sonia. Nos vamos a conocer, nos vamos a ver en Spy Miman porque estoy haciendo la formación de doula. Y nada, bueno, yo realmente me apunté a esta charla porque, bueno, yo coso también, em, pero me ha gustado mucho estar porque mi hijo es ya bastante mayor, ¿vale? Yo tengo un hijo va a cumplir este año 17 años. Lo que pasa es que Mi así hijo mayor también, en mayo, sí. vi él en agosto. Lo que pasa es que mi hijo, y te voy a explicar que, o sea, hay una parte de lo que has hablado que cuando nos conozcamos me gustaría mucho hablar contigo, porque mi hijo tiene una enfermedad y es dependiente, entonces es como que me he sentido muy reflejada porque sigo, ¿no? Yo siempre digo que mi puerperio se ha extendido a lo largo de los años, yo sigo estando en puerperio, ¿vale? Lo que pasa es que no lo puedo portear porque, claro, pesa mogollón, ¿no? Y entonces me ha gustado una parte muy chula que has dicho de lo de que yo nunca lo he logrado, de adaptar la casa, ¿no? Y hacer esos espacios, mira, ahora se va oyendo, ¿eh? Em, Biel se y llama, Biel. bien, sí. Hola, Biel. Hola, Biel. Bueno, y eso, yo he conectado mucho con eso, de decir, ostras, pues a lo mejor estaría súper bien, quizás me voy enterando como tarde, ¿no? Pero de crear esos espacios, ¿no? De que a él le puedan ir bien, de que pueda estar entretenido, de que él se sienta a gusto y yo también. Y luego también comentar esa parte que esto hay que reflexionar mucho, ¿eh? Porque es verdad que en lugar de, a ver cómo lo explico, ¿eh? O sea, yo muchas veces me saca de mis casillas precisamente por eso, ¿no? Porque yo estoy aquí y él está ahí, wow, 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 wow. Y claro, yo sigo estando aquí, pero con un oído y un ojo allí, ¿no? Y esto me va generando un estrés y estrés y estrés. Y al final no estás ni aquí ni estás allí, ¿no? Y luego eso me genera el estrés, pero como consecuencia me Culpa. genera culpa, la puñetera culpa que cuando, ¿no? Que ya nos lo han comentado esto en la formación que estamos haciendo, ¿no? De pares y pares la culpa detrás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, comentarlo un poco porque es algo que todas deberíamos reflexionar, ¿no? Y de intentar, pues eso, no sé cómo decirlo, de quitarnos esa culpa y aprender, yo creo que es
¿cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo aprendemos ahora estoy aquí y ahora, bueno, tengo que parar un momento para atender allí y esto, pues en según qué circunstancias se va a repetir muchas veces, ¿no? Como con un Y bebé. exactamente. Bueno, y lo comento porque esto es para mí, pero también eso, cuando somos mamás de bebés o de niños de pequeños, ¿no? Que necesitan nuestra atención minuto sí, minuto también, ¿no? Bueno, a ver cómo comentarlo un poco para... Por un lado, como os decía, ¿no? En la primera etapa es el porteo, herramienta principal, indisociable y sobre todo si emprendemos, pero es que para la crianza es importantísima. El adaptar la casa, y el adaptar la casa no es la etapa 0-6, el adaptar la casa es siempre, la maternidad no acaba cuando tu hijo cumple 3 años ni cuando tu hijo cumple 7. La maternidad no acaba, la maternidad es siempre. Realmente, madre, tienes 70 años y sigues sufriendo por tus hijos. Tienes 70 años y sigues alimentando a tus hijos y les sigues dando dinero y sigues diciendo, ¿qué necesitas, mi amor? Te ayudo. Y tus hijos se independizarán y dirás, ay, ¿qué necesitas? La nevera, te la compro. La maternidad nunca acaba. Lo que se acaba es la gran demanda corporal constante. Con lo cual, adaptar la casa, y adaptar la casa siempre, porque no es porque el bebé gatea. Ahora mismo tengo bebé en casa y tengo adolescentes en casa. Y la casa sigue adaptada. La casa hay que irla adaptando en cada etapa para que se amolde a sus necesidades, a sus gustos. Al final los hijos un día volarán y podrás tener pues, tu puñetera tele en el epicentro de tu vida, si tú quieres. Digo lo de la tele porque es que los comedores giran en torno a la tele y no en torno a la creatividad, en torno al juego, en torno a las manualidades o lo que fuera. Con lo cual, adaptar la casa en cada etapa es muy importante. Y la otra que te decía, dos cosas importantes. Una es la del on-off, que os he dicho antes, que para mí encontrarme este botón interno fue crucial con mi primera hija gestionando porteo natural, porque es que si no hubiese sido imposible llegar donde he llegado, hacer un on-off. Ahora estoy aquí, tac, 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 vuelvo. Y también a veces lo que tú decías, no estoy aquí, estoy escuchando, es perfecto. Porque cuando estamos viviendo en la naturaleza, escuchando ruidos, estás mirando, estás analizando, estamos programadas a nivel biológico para hacer varias cosas y mantener la atención en varios sitios. No es que necesito ponerme en un espacio zen para crear. Eso es imposible, eso lo puede hacer un hombre. Un hombre que coge y se va a crear, pintar. Tú, como madre, es lo que os decía, no tenemos la carga mental de la casa, pero también esa responsabilidad constante hacia los hijos, que no nos la podemos quitar. Y aquí hay otro tema importante, fíjate que he usado la palabra culpa y la palabra responsabilidad. La culpa no sirve para nada. La culpa te deja en un pozo muerto en el que no puedes salir. Estás abajo de un pozo, no puedes salir. Te tienen que tirar una cuerda, es una mierda, hablando claro. En cambio, la responsabilidad, cuando yo me responsabilizo, me lleva a la acción, me lleva a tomar decisiones, me lleva a la creatividad, me lleva a expresarme de otra manera. Entonces, es algo que yo hablo mucho en las formaciones. Culpa versus responsabilidad. Yo no me culpo, yo me responsabilizo. Ostras, hoy, os pongo un ejemplo, hoy lo has gestionado todo muy mal, hoy has gritado, hoy te has ido a llorar al baño, hoy no has sido capaz de sostener la casa, las crisis, las rabietas, hoy no has podido, te has desbordado. ¿No? Esto ha sido hoy, mañana es otro día. Que no me puedo quedar perenne en el, es que he hecho, ya, suelta, suelta. Porque vivimos también en un sistema que se alimenta de todo lo negativo. Un sistema victimista, un sistema donde... Os pongo un ejemplo para que me entendáis de realmente la complejidad de la psique humana y la complejidad del tejido psicológico social en el que vivimos. Os lo pongo con un ejemplo muy tonto, que lo he explicado otras veces. En el parque, verano, mi hija siempre descalza. Una señora mayor que viene, oye, que tu hija está descalza por el parque, ¿eh? Que es que se puede cortar. Y dices, hola señora, ¿usted quién es? Le he pedido yo opinión. ¿Pero yo qué hice en ese momento? Ay, no me lo puedo creer, es que me tiene harta, no puedo más con esta niña, o sea, es que es llegar al parque y sacarse los zapatos, es que no puedo, de verdad, es que me tiene ya hasta el moño, es que... ¿Qué me dijo la señora? Tranquila, tranquila, que son chiquillos. Hola. En cambio,
Si yo me hubiese puesto, señora, usted no sabe los beneficios de un descalzo, de la libertad infantil, de la formación del pie, hubiésemos tenido una discusión. Pero en cambio, yo me pongo en el plan víctima, en el negativo, en el tal, y le aflora otros sentimientos. Entonces vivimos en una sociedad que gusta del victimismo, que gusta del morbo, mirar las noticias, mirar la prensa amarilla. Queremos morbo, morbo de las desgracias, morbo del dolor ajeno. Entonces, la cultura matrística es lo contrario a todo esto. Es lo contrario, es la responsabilidad. Hoy lo hemos hecho como el culo, mañana será otro día. Y todas, cada día aprendemos. Igual que tu peque cada día crece un poco, tú cada día aprendes un poco. Y tienes derecho a tener un mal día. Tienes derecho a tener la regla. Tienes derecho a tener un bajón, a tener una crisis existencial, a decir, ¿qué hago yo en este mundo? Por favor, Dios mío, ¿dónde me he metido? Tienes derecho al desahogo, a quejarte. Lo que no podemos vivir es en una queja, en una culpa permanente cada día. Te desahogas hoy, te quejas, gritas, pataleas, lo que necesites. Mañana sale el sol, coges las riendas y mañana darle duro. Y estos son valores, por ejemplo, que yo he aprendido con el deporte. Yo empecé baloncesto con 5 años, he hecho muchos deportes, he hecho vóley, he hecho fútbol, fitness, senderismo, running, etc. Y los últimos ya años, pues muy metida en el mundo del culturismo. Entonces, el deporte te da estos valores. Hoy tuvimos un mal día, hoy hicimos un entreno de mierda, no pasa nada, lo hemos hecho, hemos venido, lo hemos intentado, hemos dado lo mejor, de lo peor hemos dado lo mejor. Mañana será otro día. Y estos valores del deporte yo me los llevé a la maternidad. Y esto es importante, culpa versus responsabilidad. ¿Sí? ¿Alguna que necesite hacer otra aportación? Bueno, yo aprovecho para deciros que en marzo empieza el curso de profundización en porteo para madres frikis, donde vamos a hablar de todas estas cosas y mucho más. Vamos a hablar mucho de porteo, el 80% es porteo, para que cada una pueda disfrutar del porteo en cada etapa. Si no lo decía, reventaba, ¿eh? Para que se disfrute del porteo en cada etapa, para aprender cada portabebé a nivel teórico, a nivel práctico, y el otro 20% es ponernos a nosotras en el centro, hablar de nosotras y daros pues también eso, muchas herramientas y muchos tips en torno a la maternidad y la crianza, así que os animo a que os paséis por la web de CIEP Porteo para que lo veáis. ¿Alguna que necesite o quiera compartir? ¿Nadie necesita aportar nada? Va, no seáis tímidas. Que lo guay es compartir y decir, mira, pues a mí me pasa esto, pues a mí me pasa aquello. Y a lo mejor podemos ayudar un poco. ¿No? Me encanta. O sea, os ha quedado todo clarino, clarinete, todo claro. Podríamos hablar muchísimo más del tema maternidad, pero este es un webinar. Todo lo demás lo dejo para los cursos y formaciones, donde sí que, por supuesto, pues profundizamos. A ver en el chat si alguna habíais puesto lo de qué interesante, gracias por compartir totalmente reflejada, no te oímos, vale. Esto es lo del motor. Pues si ninguna quiere preguntar nada más, cerraríamos este webinar. Espero que con todas las cositas y tips que os he dicho, pues realmente os sirvan a coger vuestra luz y vuestra sombra. Ah, otra cosa interesante, perdón, y ya cierro, es que sin autoconocimiento es muy difícil también el camino. Hemos hablado de porteo, de alimentación, de tener la familia cerca, de deporte, de la casa adaptada, del on-off mental, culpa, responsabilidad, de ver que podemos ser creativas también en el estrés, es decir, abrazando nuestra oscuridad. Si no abrazamos nuestra oscuridad, también es complicado el camino del autoconocimiento. Buen día, Biel. Buen día, Biel. Ya, no, és normal que no vulguis sortir, o sí? Perquè a mi mis hijos me dicen que n'han ido a China. Hola, Biel, bon dia, guapo.
Com estàs? Com estàs, carinyo? Estàs bé? Sí? Digues hola. Hola, que la meva filla té la mateixa edat que tu. Déu-n'hi-do. Digues hola. Té ja el micro obert, eh? Digues Guapo. hola. Hola. Hola, buen día. Como os decía, hemos hablado de diferentes cosas y el camino del autoconocimiento también es uno muy importante. Es decir, ¿qué mochila llevas? No mochila de porteo, mochila emocional. ¿Qué mochila llevas? Revisar tu infancia. Conocer tus puntos fuertes y puntos débiles a nivel de carácter, que repercutirán en tu emprendimiento. Directamente repercutirán en tu emprendimiento. Te tienes que servir de esas cosas de tu carácter que puedas volcar y potenciar en tu negocio. Conocer el ciclo menstrual. Si no conocemos el ciclo menstrual, que lo tenemos durante casi 40 años, pues apañadas vamos. Porque este ciclo menstrual repercute en cómo estamos cada día. Y si nos fijamos, hay días, estás más cerrada, más apocada, más triste, más abierta, más explosiva, más social, con un montón de ideas. Tienes que fijarte en qué punto del ciclo estás. ¿Estás preovulatoria, ovulatoria, premenstrual, menstrual? Repercute directamente en tu negocio. Entonces, para mí ha sido algo muy importante, sobre todo porque hago, pues eso, muchos talleres, porque voy a muchos sitios físicamente, no todos online, ¿no? Hago talleres presenciales, voy a domicilios, voy a formaciones y es imprescindible saber dónde estoy. Porque si no sé dónde estoy cuando entre, quizá mi mundo emocional pueda eclipsar mi mundo mental. Con lo cual, si yo sé, estoy premenstrual, hoy me he levantado así, asá, tengo la regla, estoy ovulatoria, con lo cual sé que estaré mucho más abierta afuera, si estoy premenstrual sé que estaré mucho más hacia adentro, con lo cual tengo que conectar con un discurso en el que yo me sienta cómoda hoy, pero la gente también conecte. Entonces, el camino del autoconocimiento te lleva a que cuanto más te conoces a ti, mejor interactúas con las demás personas. Y esto es muy importante en el emprendimiento. Porque, oye, a mí me puede encantar esto. Me puede encantar y me puede flipar. Pero si a los demás no les gusta, no voy a vender ni uno. Con lo cual no es solo conocerte a ti, sino que de ti puedes conectar con los demás y recibir ese feedback, esas formas, esos gustos, esos deseos, esas necesidades para conectar con el público y que repercuta en tu negocio. Es también el tema del autoconocimiento, se me había olvidado comentarlo dentro de todos los puntos que os he dicho. Sí. Y ahora sí ya cierro, os dejo que vayáis a disfrutar de vuestro domingo. Espero que algunos de los tips los podáis aplicar y sobre todo, lo siento, si alguna quiere seguir profundizando en ellos, veniros al curso de profundización en porteo para madres frikis. Veniros. Muchísimas gracias por haber compartido este rato. Os lo agradezco muchísimo. Y otro día que os queráis apuntar a otro webinar, charla, curso o lo que queráis, bienvenidas sois. Un besazo para todas y en especial para los peques y para el Biel. Que vaya muy bien. Gracias. A Buen día. vosotras.